La sala del Tribunal Federal en Washington, D.C. estaba sumida en un silencio intenso mientras Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cruzaba las pesadas puertas de madera. Su mano agarraba la correa de Bruno, un pastor alemán con una larga cicatriz irregular que le recorría el flanco izquierdo. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella mientras se dirigía al centro. Sus pasos, vacilantes y decididos, Bruno, con un comportamiento tranquilo pero vigilante, caminaba a paso firme a su lado. Sus orejas estaban alertas, como si estuvieran listas para detectar cualquier cosa fuera de lo común. Carlene no era una testigo común. Estaba allí como portavoz de la Casa Blanca que supervisaba el juicio de Dr. Graham, un exfuncionario del Pentágono sospechoso de espiar para China. Su función era garantizar la protección de la información confidencial, pero la situación presentaba una incógnita importante. Podría descubrir algo que otros habían pasado por alto antes de sumergirse en la historia. El juez Daniel Harper, un veterano legal experimentado con cabello plateado, se inclinó ligeramente hacia adelante observando a Caroline con una mirada tranquila pero penetrante. Comprendió que el caso tenía un peso excepcional para la seguridad nacional, una conspiración contra el presidente. La administración de Donald Trump, al otro lado de la sala, Dr. Grayson estaba sentado a la mesa del acusado. Su rostro, extrañamente sereno, casi petulante a sus 50 años. Había sido un analista militar común y corriente, pero ahora estaba acusado de vender secretos de seguridad nacional a una potencia extranjera. Grayson fue arrestado después de que una pista indicara que asistió a una reunión clandestina con agentes chinos, pero su defensa fue formidable. No había pruebas físicas concretas, ni confesión, y su equipo legal estaba preparado para desmantelar cada acusación. Pero entonces se desarrolló un momento inesperado cuando Carlene tomó asiento. Sus penetrantes ojos verdes se encontraron con los de Grayson. Sus dedos temblaron ligeramente al hacer un gesto sutil. Una señal secreta que solo aquellos con un entrenamiento riguroso reconocerían. Era la cola. Ella había coordinado con Bruno. Un perro entrenado por la administración Trump para detectar dispositivos de escucha y comportamiento inusual. Solo dos figuras en la sala captaron la señal. Bruno y el juez Harper. La reacción de Bruno fue instantánea cuando los dedos de Carlene tamborilearon ligeramente sobre la mesa. Una orden silenciosa. El cuerpo del perro se tensó. Las orejas se erizaron. Los músculos se tensaron como un resorte. Listo para lanzar un gruñido bajo retumbó desde Bruno sin pecho un sonido a la vez de advertencia y amenazante, sus ojos castaños dorados fijos en Grayson, inquebrantable su intensidad casi penetrante. La reacción envió un escalofrío por la sala del tribunal, murmullos ondulando entre los espectadores. El comportamiento de Bruno no era simplemente el de un perro entrenado, era algo más profundo, casi instinto primario. El juez Harper golpeó su martillo en el estrado, el sonido resonando como un trueno. En la habitación el cordón se retrajo durante 15 minutos, declaró su voz con una rara urgencia. La fiscal Anna Reynolds le lanzó una mirada inquisitiva, pero Harper no respondió. En cambio miró a Carlene, que estaba de pie junto a Bruno como si el perro fuera su ancla más firme, algo significativo. Acababa de suceder y necesitaba tiempo para procesarlo antes de continuar. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Harper permaneció en su asiento, su mente acelerada. En todos sus años en el estrado nunca había visto a un perro entrenado reaccionar con una certeza tan asombrosa que había detectado Bruno, y más crucialmente, qué significaba para el caso afuera en el pasillo. Carlene se arrodilló junto a Bruno, su mano agarrando su pelaje con fuerza. Margaret Leavitt, su madre, se inclinó junto a ella, cepillando el cabello de su hija con manos temblorosas. «¿Estás bien, cariño?», susurró. Carol no respondió, pero no lo necesitó. Su agarre en Bruno se tensó. Su cuerpo se presionó contra el perro como si buscara consuelo. A unos pasos de distancia, el agente del FBI Ethan Brooks observó la escena. Un investigador experimentado. Brooks tenía un instinto agudo que había resuelto numerosos casos de alto riesgo. Ahora ese instinto le decía que la sala del tribunal. El incidente fue un punto de inflexión. Se acercó al juez Harper. En voz baja, «apuesto a mi placa».
Bruno captó algo sobre Grayson. El juez Daniel Harper exhaló lentamente. Sus profundos ojos azules se entrecerraron. Su agudeza atravesó la verdad. Entonces necesitamos averiguar qué es. Respondió con un tono firme. Resuelto en la sala privada de los acusados, Dr. Grayson se sentó solo frente a su abogado Thomas Reed. Ahora, la suficiencia en el rostro de Grayson se desvaneció, reemplazada por una fría y calculadora ventaja. Sus dedos tamborileaban incesantemente sobre la mesa de madera. Su mente repasaba el momento en la sala del tribunal. Caroline no había dicho una palabra, pero ese perro, había reaccionado. Ella sabe algo. Grayson murmuró en voz baja. Levantó una ceja. ¿Qué? Grayson forzó una extraña sonrisa. Nada. Dijo, pero su mente era un caos. Ese maldito perro. No había contado con que fuera un problema. Pero ahora Grayson se dio cuenta de que Bruno podría ser la clave para desentrañar todo su plan mientras el receso de 15 minutos se acercaba a su fin. El juez Harper se ajustó la toga y respiró hondo. No lo creía. Por coincidencia, su instinto le decía que Bruno les acababa de dar una pista crucial. Era hora de profundizar por primera vez desde que comenzó el juicio en el Tribunal Federal de Washington donde se sintió el impulso. La sala del tribunal vibraba de tensión mientras todos volvían a sus lugares. Victor Grayson, el exfuncionario del Pentágono acusado de espionaje para China, permanecía inmóvil en la mesa del acusado. Sus ojos delataban un destello de inquietud. La fiscal Anna Reynolds se preparó para reanudar el interrogatorio, pero toda la atención se centró en Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, y Bruno, el pastor alemán con la larga cicatriz en el flanco izquierdo. Bruno no era un perro cualquiera. Fue entrenado especialmente por la administración Trump para detectar dispositivos de escucha, explosivos y comportamiento errático. Su presencia en el juicio no era solo simbólica, era una medida de seguridad de alto secreto. Caroline había insistido en que Anna Reynolds se adelantara. Su voz, aguda pero serena, su señoría, tenemos pruebas de que el señor Grayson se comunicó con agentes chinos durante meses, pasando información clasificada del Pentágono. Presentó una pila de documentos, pero Thomas Reed se puso de pie de un salto. Una objeción, esto es especulación. Honor Reed dijo suavemente, nada de grabaciones, ni fotos, solo testimonios de fuentes poco fiables. Caroline, sentada cerca de la mesa de la fiscalía para supervisar información sensible, inclinó la cabeza estudiando a Grayson. Notó algo extraño en la forma en que apretaba los puños cuando Reed mencionó las grabaciones. Era una señal reveladora de estrés que había visto en tensas sesiones informativas en la Casa Blanca. Sin dudarlo, golpeó ligeramente la mesa con los dedos. Una señal secreta que ella y Bruno habían practicado durante años. La respuesta de Bruno fue inmediata. Se puso de pie de un salto. Orejas erguidas. Nariz olfateando el aire rápidamente. Luego, con una concentración láser, corrió hacia la mesa de los acusados. Olfateando alrededor de la silla de Grayson. Un gruñido bajo retumbó desde el pecho de Bruno. Sus ojos castaño dorados se fijaron en el área debajo de la mesa. La multitud en la sala del tribunal comenzó a murmurar. Susurros se extendieron como olas. El juez Harper golpeó su martillo. Su rostro severo. ¿Qué está pasando? Señorita Leavitt, exigió. Su voz autoritaria. Caroline se mantuvo firme. Su tono tranquilo pero cortante. Su señoría. Bruno está entrenado para detectar dispositivos de escucha. Creo que hay algo en esta sala. No hemos visto a Ethan Brooks estacionado cerca de la puerta. Entró rápidamente, se arrodilló junto a Bruno siguiendo la correa del perro debajo de la mesa de Grayson. Encontró un pequeño dispositivo negro no más grande que una moneda parpadeando con una tenue luz roja, un dispositivo de escucha.
Brooks anunció, su voz resonando por las salas del tribunal. Silencio sepulcral. Grayson palideció, sus manos temblaban visiblemente. El juez Harper golpeó su mazo otra vez más fuerte que nunca. El tribunal se levanta, ordenó un barrido inmediato de toda esta área, declaró con su mirada gélida fija en Grayson. Anna Reynolds miró a Caroline con una mezcla de asombro y admiración mientras Thomas Reed susurraba frenéticamente a su cliente. Caroline se quedó quieta, su mano descansando ligeramente sobre la cabeza de Bruno, sus ojos brillaban con confianza mientras el mazo del juez Daniel Harper resonaba. El equipo de seguridad del Tribunal Federal en Washington, D.C. entró en acción. Ethan Brooks todavía sostenía el pequeño dispositivo de escucha encontrado debajo de la mesa de Dr. Grayson, se lo entregó a un técnico cercano, se giró hacia el juez Harper, su voz firme: necesitamos analizar esto inmediatamente. Con cabello canoso y ojos marrones penetrantes, Brooks era un agente veterano del FBI en la unidad de contraespionaje que había pasado décadas cazando fantasmas en conspiraciones internacionales. Murmuró en voz baja: los he visto antes, tecnología china. Inconfundible, su compañera Olivia Bennett se acercó a Caroline, quien permaneció firme junto a Bruno. La voz de Olivia era suave pero resuelta: señorita. Déjelo. Notó algo inusual. Antes de hacer señales, Caroline asintió levemente, su mano descansando suavemente sobre la cabeza de Bruno para mantenerlo tranquilo. Vi a Grayson tensarse cuando el fiscal mencionó grabaciones. Su comportamiento no coincidía con su confianza anterior. Ella respondió con un tono nítido pero sereno, reflejando su experiencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, lidiando con innumerables situaciones de alta presión. Olivia y Ethan intercambiaron una mirada rápida. Lenguaje corporal. Olivia susurró: está ocultando algo. La fiscal Anna Reynolds se acercó agarrando sus archivos. Sus ojos brillaban con determinación. Si ese dispositivo estuviera activo, podría haber grabado todo en esta habitación, incluyendo lo que Grayson no quería que escucháramos. Dijo que su voz estaba teñida de esperanza. Pero se negó con la cabeza, frotándose la sien. Necesitamos más que eso. Un dispositivo de escucha por sí solo no lo vinculará directamente con China, a menos que tenga datos específicos que vinculen a Grayson. Ana se volvió hacia Carol. En línea, ¿estás seguro? Bruno solo reaccionó a este dispositivo. Caroline esbozó una leve sonrisa. Bruno está entrenado para detectar cualquier amenaza, dispositivos explosivos, incluso comportamiento inusual. Si alerta, no es solo este dispositivo. Mientras tanto, fuera de la sala del tribunal, emergió un testigo inesperado. Ellen Parker, una empleada jubilada del Pentágono que alguna vez trabajó para Grayson. Se acercó a Ethan. Su voz. Constantemente escuché sobre el perro. Tengo información. Vi a Grayson encontrándose con un extraño en el estacionamiento del Pentágono. Le entregó algo. No sé qué, pero recuerdo la matrícula del otro auto. Empezaba con XJR. Los ojos de Ethan se iluminaron. Es una pista, dijo, anotándolo rápidamente. Ellen asintió. No hablé antes porque tenía miedo, pero si de verdad es un espía, ya no puedo quedarme callada mientras el equipo de seguridad revisaba la sala. Caroline estaba sola con Bruno en el pasillo. Su mano acariciaba suavemente su F, sintió la gravedad del momento. Este caso no era solo legal, era una lucha para proteger la seguridad nacional, un deber que la Casa Blanca le había confiado. Bruno la miró. Sus ojos marrón dorado irradiaban lealtad inquebrantable. Ella susurró: ya llegaremos a la verdad, amigo. Pero en el fondo, Caroline sabía que Grayson no actuaba solo y que el dispositivo de escucha era solo la punta del iceberg en un rincón del juzgado, dentro de la oficina temporal de la FBI. Ethan llamó al equipo técnico para analizar el dispositivo. La habitación olía a desinfectante y zumbaba con el ruido del equipo sobre la mesa. Bruno, el pastor alemán con la larga cicatriz en su flanco izquierdo, había estado una vez entre los mejores K9 en seguridad nacional entrenados por una unidad especial bajo la administración Trump. Podía detectar amenazas invisibles para los humanos.
La cicatriz en su cuerpo era un testimonio de un acto heroico. Bruno una vez había abordado a un sospechoso que portaba una bomba durante una redada sufriendo heridas graves, pero al completar la misión después, su movilidad se vio afectada y casi se enfrentó a la jubilación hasta que Caroline insistió en mantenerlo como su compañero y mano derecha. Ethan miró a Bruno y luego a Caroline a través de la puerta de cristal. Ese perro no es solo una mascota, le murmuró a Olivia. Es nuestra arma secreta. Olivia asintió y Caroline sabe cómo usarla. Si Grayson es realmente un espía, Bruno es quien lo expondrá. Bruno una vez fue considerado no apto para el servicio después de su lesión en una redada antiterrorista que fue antes de que Rachel Morgan, una experta en entrenamiento animal de la Unidad de Seguridad Nacional, interviniera. Morgan había dirigido el programa canino especial durante años, especializándose en animales que podían ayudar en misiones de alto riesgo. Cuando se enteró del caso de Bruno, luchó para mantenerlo convencido. Su aguda inteligencia y lealtad inquebrantable aún tenían un valor inmenso y ahora, en el Tribunal Federal de Washington, D.C., estaba a punto de ver su fe recompensada. Caroline Levitt estaba de pie en la oficina temporal del FBI, justo al lado de la sala del tribunal, con la mano agarrando firmemente la correa de Bruno. Bruno, el pastor alemán con una larga cicatriz a lo largo de su flanco izquierdo, estaba sentado tranquilamente junto a sus orejas. Sus ojos castaño dorado erguidos escaneaban todo con una quietud vigilante. Rachel Morgan entró arrodillándose al nivel de Bruno, su voz suave pero firme. Hey Bruno, eres un perro especial, ¿no? ¿Estás entrenado para atrapar lo que los humanos? La señorita Bruno no se movió, solo la miró fijamente. Su presencia firme e inofensiva. ¿Quiere probar sus habilidades?, preguntó Rachel volviéndose hacia Caroline. Caroline asintió, su mirada aguda lo vi reaccionar en la sala del tribunal. Si hay algo más, Bruno lo encontrará. Rachel le dio a Bruno una pequeña orden: busca al perro rosa. Al instante olfateó el aire y luego se movió lentamente hacia una esquina de la habitación. Caroline vio su corazón latir más rápido cuando Bruno se detuvo. Caminó cerca de una silla, su nariz presionada contra el suelo. Rachel asintió a Caroline. Si estás listo, da la señal. Caroline tamborileó sus dedos ligeramente sobre la mesa, la señal secreta que ella y Bruno habían entrenado. Juntos. Bruno reaccionó al instante, bajando la cabeza y caminando lenta pero decididamente hacia la silla mientras su nariz rozaba la pata de la silla. Un cambio sutil ocurrió. Bruno se congeló, orejas erguidas, y luego dejó escapar un gruñido bajo. Ethan Brooks, parado cerca, corrió inmediatamente siguiendo el ejemplo de Bruno y descubrió un pequeño objeto escondido debajo del cojín de la silla. No es un dispositivo de escucha sino un transmisor de señal en miniatura. Esto está encriptado. Techisen dijo que su voz estaba teñida de asombro. Podría enviar datos sin que nadie conociera a Anna Reynolds. La fiscal entró en la habitación agarrando una pila de archivos. Sus ojos se iluminaron ante el nuevo hallazgo. Esta es la evidencia que necesitamos. Dijo que su voz temblaba de emoción. Sí. Grayson usó esto en la sala del tribunal. Cada mentira que dijo podría haber sido enviada directamente a sus cómplices. Ethan asintió, aunque cauteloso. Necesitamos analizar sus datos. Si se relaciona con China, no tiene escapatoria. Caroline se quedó quieta, acariciando suavemente la cabeza de Bruno, sintiendo el vínculo único con el perro desde que tomó a Bruno como su compañero por sugerencia de la administración Trump. Sabía que no era solo un animal. Era una parte indispensable de su trabajo salvaguardando la seguridad nacional. Bruno la miró como si fuera plenamente consciente de su papel en los días siguientes. Bruno y Caroline se volvieron inseparables, aunque no lo necesitaba para superar un trauma personal. Bruno siempre fue su segundo par de ojos y oídos. Alerta a los peligros enemigos. Intentaron ocultar una tarde en la oficina de Rachel. Caroline estaba viendo a Bruno ejecutar una orden de búsqueda cuando algo inesperado sucedió. Buen trabajo, susurró, su voz tan suave que era casi inaudible. Ethan, que estaba cerca, se giró para mirarla, sorprendido de ver a Caroline mostrar una extraña emoción. Le dio una leve sonrisa, sus ojos brillando de confianza. Rachel puso una mano sobre el hombro de Ethan, susurrando: confía en él, y a veces la confianza es el primer paso para descubrir la verdad. La atmósfera en la sala del tribunal regresó oficialmente a una densa tensión cuando el juicio se reanudó.
La galería estaba repleta de periodistas, funcionarios gubernamentales y expertos legales, todos esperando ansiosamente el siguiente giro en uno de los casos más destacados de Washington, D.C. En la sala, Dr. Grayson se sentó a la mesa del acusado. Su confianza inicial ahora había sido reemplazada por una inquietud palpable. Caroline y Bruno entraron listos para enfrentar el siguiente desafío en la lucha para exponer la conspiración de espionaje. Victor Grayson se sentó junto a su abogado en la mesa del acusado en el Tribunal Federal de Washington, D.C. Su rostro, fríamente ilegible a pesar de las graves acusaciones, aún pesaba sobre él. Su compostura era inquietante. Sus dedos golpeaban rítmicamente sobre la mesa de madera pulida. Caroline Levitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, estaba de pie cerca de la tabla de la fiscalía, agarrando la correa de Bruno como si fuera una parte inseparable de su función de supervisión. El pastor alemán estaba alerta junto a sus orejas erguidas. Sus ojos castaño dorados se clavaron en Grayson. De vez en cuando, la nariz de Bruno se crispaba como si percibiera un aroma familiar en el aire. La voz del secretario resonó por la sala cuando el juez Daniel Harper entró. Su túnica negra ondeaba. Ligeramente detrás de él, tomó asiento en el banco elevado. Su mirada penetrante recorrió la sala antes de detenerse brevemente en Caroline y Bruno. Había decidido permitir la presencia de Bruno en el juicio. Una decisión controvertida pero necesaria dado el contexto de seguridad nacional. Antes de comenzar las declaraciones iniciales, Harper dijo, con voz profundamente controlada, el tribunal escuchará los argumentos sobre la presencia de este perro en el proceso. Thomas Reed, el abogado defensor de Grayson, se alisó la corbata. Con una moción practicada, su señoría, comenzó. Su tono fue cortés pero firme. Reconocemos la afirmación de la Fiscalía sobre el papel de apoyo del perro, pero su presencia es altamente perjudicial. Un pastor alemán grande en la sala del tribunal podría provocar una respuesta emocional del jurado, perjudicando injustamente a mi cliente. Solicitamos su retiro durante el testimonio. Anna Reynolds, la fiscal principal, se puso de pie de golpe para rebatir a su señoría. Dijo con confianza, Bruno no es una condecoración. Está especialmente entrenado por el gobierno para detectar amenazas como dispositivos de escucha o comportamiento inusual. Su presencia es esencial para proteger la integridad de este juicio, especialmente en un caso vinculado a la seguridad nacional. El juez Harper se echó hacia atrás, su rostro impasible. He revisado los informes del experto en adiestramiento animal y de la Unidad de Seguridad Nacional. El perro se queda, declaró. Una oleada de murmullos se extendió por la sala. Algunos asintieron con aprobación, otros murmuraron descontento. Reed frunció los labios, visiblemente disgustado, pero reacio a insistir. Se sentó y echó un vistazo rápido a Grayson, quien mantuvo su expresión extrañamente estoica. El juicio comenzó oficialmente con una tensión palpable. Anna Reynolds pintó un panorama escalofriante de las acciones de Grayson. Una red de espionaje de un año de duración manipulando datos clasificados del Pentágono para China. Se llamó a testigos, entre ellos Alan Parker, una ex empleada del Pentágono. Su voz tembló al relatar haber visto a Grayson intercambiar documentos con un desconocido en el aparcamiento de la agencia. Era escurridizo, como si supiera que lo estaban vigilando. Dijo con las manos apretadas. Caroline. Escuchaba de vez en cuando, apretando más fuerte la correa de Bruno. Sus ojos no se apartaban de Grayson. Cada vez que el aire se volvía sofocante, miraba a Bruno, quien permanecía inmóvil. Su presencia, un ancla firme en medio de la peligrosa y apretada RPP. Entonces llegó el momento crucial. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras Caroline se le pidió que abordara los hallazgos de Bruno. Ella subió al estrado serena pero tranquila. Bruno a su lado, Anna Reynolds se acercó. Su voz era suave pero autoritaria. Levitt, sabemos que no eres un testigo directo, pero tus roles y los de Bruno han cambiado en este caso. ¿Puedes explicar qué sucedió? Un asentimiento o detalles están bien.
Lo que sea con lo que te sientas cómodo. Caroline no miró a Ana. Su mirada permaneció fija en Grayson. Su respiración era constante, pero luego sintió la tensión en el aire. Ella tamborileó con los dedos en el estrado. La señal secreta familiar. Bruno reaccionó al instante. Se puso de pie, olfateando rápidamente, y luego corrió hacia la mesa del acusado. Su gruñido bajo retumbó. Sus ojos se clavaron en Grayson como si atravesaran su fachada. La sala se congeló y el juez Harper se inclinó hacia adelante. Su mirada penetrante. Bruno presionó su cuerpo ligeramente contra la pierna de Caroline Levitt como si percibiera la tensión en el aire del Tribunal Federal en Washington, D.C. Se agachó, agarró un puñado de su pelaje y luego asintió lentamente a Anna Reynolds. Bien, Anna dijo, manteniendo un tono suave pero autoritario. Señorita Levitt, ¿puede decirnos qué anomalía la impulsó a hacer la señal a Bruno? Caroline no levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Dr. Grayson. Después de un largo momento, levantó la mano y señaló directamente al acusado al otro lado de la sala. El rostro de Grayson no cambió, pero un destello de tensión cruzó sus ojos. Su mandíbula se tensó en una reacción involuntaria. Thomas Reed, el abogado defensor, saltó para objetar. Su señoría dijo, con urgencia, esto es infundado, señorita Levitt. No es un testigo directo y señalar así no es confiable. El juez Daniel Harper levantó una mano interrumpiéndolo. La objeción fue desestimada. Afirmó con firmeza. El jurado evaluará la fiabilidad de esta información por sí mismo. Ana presionó su voz, todavía tranquila. Señorita Levitt, ¿hizo algo el señor Grayson para levantar sus sospechas? Caroline no respondió verbalmente. En cambio, hizo un pequeño gesto con la mano. La señal secreta familiar que Bruno conocía bien. El pastor alemán reaccionó al instante. Orejas arriba. Músculos tensos. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. No fue agresivo, sino una clara advertencia. La reacción de Bruno sobresaltó a la sala. El juez Harper se inclinó hacia adelante. Frunció el ceño mientras Thomas Reed alzaba la voz de nuevo. Su señoría objeta. Esto es teatro barato. Pero Harper ignoró a Reed. Su enfoque permaneció en Bruno ahora. Completamente quieto. Toda su atención en Grayson. Como si sintiera algo que solo él podía detectar. La reacción reflejó la primera vez que Bruno cruzó miradas con Grayson. Un instinto instantáneo e inconfundible. Un pensamiento brilló en la mente de Harper. Se giró hacia Ana. Su voz baja y deliberada. La señorita Reynolds a este perro se topó con el acusado antes de Ana dudara, no, que yo sepa, su señoría. Harper desvió la mirada hacia la mesa del acusado. Señor Grayson, ¿ha tenido contacto con este perro por primera vez? Grayson mostró verdadera emoción, sus dedos tamborilearon una vez con firmeza, apretados en puños, permaneció en silencio sin ofrecer respuesta. Los ojos de Anna se abrieron de par en par como si se diera cuenta de algo crítico. Se giró y le susurró con urgencia a Ethan Brooks, quien salió corriendo de la sala. ¿Qué pasa? Thomas Reed agotó su paciencia. Fray Ana enderezó el rostro impasible, su señoría. Solicito un breve receso. Puede que hayamos descubierto nuevas pruebas relacionadas con este caso. El juez Harper la estudió durante un largo rato antes de asentir. Receso de 15 minutos, declaró mientras la sala se vaciaba. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. La especulación se encendió ferozmente. ¿Qué había reconocido Bruno en Dr. Grayson y, de ser así, de dónde provenía? Harper sintió una profunda certeza de que la respuesta lo cambiaría todo. La presión sobre la fiscalía aumentó a medida que surgían nuevos acontecimientos. Victor Grayson había sido vinculado al espionaje chino, pero el caso corría el riesgo de colapsar sin evidencia más fuerte. Lo que nadie anticipó fue que la clave para desentrañarlo no vendría del testimonio sino del perro nunca lejos del lado de Caroline. A la mañana siguiente el
Aire fresco envolvió Washington, D.C. mientras la fiscalía encabezada por Anna Reynolds presentó una nueva moción. Su señoría Anna dijo con confianza: hemos analizado el transmisor de señal. Bruno encontró sus puntos de datos. A una ubicación específica, un almacén abandonado en la Virginia rural. Solicitamos un receso de 24 horas para investigar más a fondo. Creemos que esta es la pieza final para cerrar este caso. Thomas Reed objetó de inmediato: su señoría, esto es solo una táctica dilatoria. Mi cliente ha sido interrogado a fondo y no hay pruebas claras. Dicen. Brooks, cerca de la mesa de la fiscalía, le susurró a Anna: he visto este patrón antes y Grayson tiene una base oculta. Todo lo que ha ocultado estará allí. El juez Harper asintió con su expresión severa. Se concede una moción severa. La corte entra en receso por 24 horas. Las muestras de suelo son evidencia circunstancial en el mejor de los casos. Thomas Reed argumentó, su tono escéptico, pero la mirada severa del juez Daniel Harper lo silenció. La moción es concedida. Harper dictaminó, su voz resuelto: la fiscalía tiene 24 horas. La corte está en receso. Cuando golpeó el martillo, Ethan Brooks y su equipo entraron en acción. Bruno Carolan, el siempre atento compañero de Lead, fue traído para la misión. La reacción del perro a Dr. Grayson en la sala del tribunal fue inconfundible. Tal vez sintió algo que el ojo desnudo no podía ver. El equipo de investigación llegó al almacén abandonado en la Virginia rural a primera hora de la tarde. La quietud era inquietante, interrumpida solo por el susurro del viento a través de los árboles circundantes. Un espeso polvo cubría el suelo del porche, pero tenues huellas que conducían a la puerta trasera sugería actividad reciente. Bruno reaccionó primero. Cuando se acercaron, sus orejas se dispararon. Nariz olfateando intensamente. Cuerpo rígido. Cola rígida. Músculos rígidos, enroscados como un resorte listo para lanzar. Un gruñido bajo se escapó al cruzar el umbral. Sus ojos agudos, alerta. Algo anda mal aquí. Isen murmuró. Bruno sabe que hay algo dentro. El equipo entró con cautela. Armas listas. Dentro del almacén estaba estéril. Una mesa, un catre plegable, una pila de latas de comida vacías apiladas en la esquina. Pero entonces sí se notó que algo en el suelo de madera cerca de la pared del fondo tenía una costura antinatural, una leve hendidura que parecía fuera de lugar. La golpeó. Hueco. Hay algo aquí debajo, dijo con voz firme y rápida. Precisión. El equipo levantó la tabla. Lo que emergió los heló a todos. Una estrecha escalera de caracol descendía a un sótano oculto. El aire se volvió frío y húmedo a medida que descendían. Una luz tenue revelaba una escena horrible. Viejos aparatos electrónicos, discos duros de computadora, documentos andrajosos y, en la esquina más alejada, una pequeña caja fuerte cerrada. Bruno tiró de su correa, gimiendo como si sintiera la gravedad del descubrimiento. Isen se apresuró a usar una herramienta para romper la cerradura de la caja fuerte. Dentro había un disco duro encriptado y una pila de papeles, nombres clave, fechas y transacciones que detallaban transferencias de información militar a China. Esto es todo. Isen dijo con voz temblando de emoción. Tenemos evidencia directa contra Grayson. Apretó el disco duro sabiendo que esta pesadilla de espionaje estaba llegando a su fin, aunque aún quedaba mucho por desentrañar. En el Tribunal Federal de Washington, D.C., la noticia del descubrimiento se extendió como un reguero de pólvora. La sala del tribunal estaba abarrotada mientras Anna Reynolds se preparaba para asestar un golpe decisivo a Dr. Grayson. El juez Harper permitió la nueva evidencia. El disco duro y los documentos se incluyeron en el registro junto con los datos del transmisor de señales que Bruno había descubierto previamente. Señor Grayson. Anna dijo con voz aguda como el acero. ¿Cómo sé? ¿Explica? Documentos clasificados del Pentágono encontrados en un almacén directamente vinculado a usted por primera vez. Grayson mostró pánico. No sé de qué está hablando, tartamudeó. Anna avanzó con voz firme. Sus huellas están en la caja fuerte. Las huellas de sus neumáticos coinciden con las del exterior del almacén. Y lo más importante, los datos de este disco duro nos darán su
toda la red de espionaje, sus palabras cayeron como una roca en la sala del tribunal, una prueba viviente que podría destrozar las vallas de Grayson. Su calma cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Thomas Reed le susurró algo con fiereza al oído, pero Grayson estaba claramente acorralado y luego sucedió de nuevo. Bruno, que yacía a los pies de Caroline, levantó de repente la cabeza, entrecerrando los ojos hacia Grayson, su pelaje se erizó, un gruñido profundo retumbó en su pecho. La sala quedó en silencio mientras el pastor alemán avanzaba lentamente, su mirada fija en el acusado. Con una mirada de puro reconocimiento, Grayson se estremeció visiblemente. El hombre que había mantenido la arrogancia durante todo el juicio ahora tenía las manos sudorosas agarrando el borde de la mesa. Se giró hacia su abogado, murmurando algo frenético, y luego susurró, «Quiero cambiar mi declaración». Un rugido de conmoción estalló en la sala. Los ojos del juez Harper se oscurecieron mientras preguntaba, «¿Sr. Grayson está diciendo que desea declararse culpable?» La sala contuvo la respiración. Grayson exhaló temblorosamente, «Sí». El juicio terminó abruptamente, enviando ondas de choque a todo el país. Victor Grayson fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El destino de un traidor estaba sellado, pero el verdadero héroe del caso no fueron solo los abogados o los investigadores, sino Carol Ann Lavert, quien usó su ingenio y a Bruno para salvaguardar la seguridad nacional. Después del veredicto, Caroline acarició la cabeza de Bruno y susurró, «Gracias». Bruno meneó la cola, presionándose contra ella, prueba de un vínculo inquebrantable. Listos para enfrentar la oscuridad, sin importar cuán profunda fuera. Este caso refleja problemas reales en la sociedad estadounidense actual, particularmente las preocupaciones sobre la confianza y la tecnología en la seguridad nacional, así como el rol de la colaboración para abordar amenazas. Caroline Leavitt, como secretaria de prensa de la Casa Blanca junto a Bruno, expuso el complot de espionaje de Victor Grayson en el Tribunal Federal de Washington, D.C. El dispositivo de escucha y el disco duro con documentos clasificados encontrados en el almacén de Virginia no son solo detalles ficticios, sino ejemplos que recuerdan escándalos reales como las filtraciones de Edward Snowden o las acusaciones de interferencia electoral extranjera. Estados Unidos enfrenta hoy desafíos similares, filtraciones de información, fugas de datos y amenazas externas que ponen en peligro la democracia. La lección aquí no es solo la vigilancia contra los enemigos, sino también la importancia de confiar en herramientas y aliados inesperados, como Bruno, entrenado para detectar lo que los humanos pasan por alto. Cuando Caroline envió señales en secreto y Bruno encontró el transmisor de señales, demostraron cómo la inteligencia humana, combinada con las habilidades únicas de un animal, puede crear una fuerza superior. Esto nos insta a no pasar por alto recursos aparentemente menores, ya sea un amigo, una herramienta tecnológica o incluso una corazonada. Ethan Brooks y Anna Reynolds, al unirse con Caroline para investigar el almacén, también reflejan el trabajo en equipo, un valor estadounidense fundamental donde la unidad suele ser clave para superar la adversidad. Consejos específicos: domina tus habilidades de observación como Caroline, siempre lista para actuar cuando detectas algo extraño, como lo hizo cuando Grayson se tensó. Al mismo tiempo, construye y confía en tu equipo, ya sean colegas, familiares o un perro leal como Bruno. En una era de información manipulada y peligros acechantes, combinar la agudeza personal con el apoyo de quienes te rodean te ayudará no solo a sobrevivir, sino a prevalecer, tal como Caroline y Bruno protegieron la seguridad nacional del plan de Grayson. Recuerda que incluso en los momentos más tensos, una pequeña acción, como el gesto de Caroline, puede cambiar todo el juego. Gracias por seguir el emocionante viaje de Carol Ann Lavert y Bruno para desenmascarar un complot de espionaje. Suscríbete al canal para no perderte más historias apasionantes. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando misterios y lecciones de la América moderna.